Mario Maldonado, escritor, periodista. Qué gusto que nos acompañes, querido Mario. Bienvenido. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mario, a ver, tú escribiste Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T, y la información de Emilio Lozoya continúa, sigue, hay reacciones, pues por supuesto es un proceso judicial en curso, ha sido muy largo, y hoy el presidente dice, pues no aceptamos esos 5 millones de dólares. Veíamos a Lourdes que decía, este señor Froilán Gracia está ahí degustando. ¿Quiénes son estos personajes que siguen, pues muchos de ellos muy felices, ¿sí? En los lugares VIP de México y el mundo? En la impunidad, en la impunidad absoluta, Elisa, ¿no? Porque están viviendo casi como vivieron cuando eran los reyes de petróleos mexicanos, sí. Porque pues vivían como eso, viajaban con lujos en los aviones privados, en los helicópteros. Yo en este libro, que se publicó hace unos 3 meses y medio, un poquito más, más o menos 3 meses y medio, y que ahora tomó más revuelo precisamente porque finalmente, después de 19 meses, la Fiscalía le pidió al juez de control del Reclusorio Norte que detuviera ya a Emilio Lozoya, es decir, que lo metiera a prisión preventiva justificada porque pues tenía riesgo de fuga. Para entrar un poco en materia en el tema del dinero, porque es una pregunta recurrente, ¿sí? Que me hacen muchos. ¿Cuánto dinero amasó Emilio Lozoya por corrupción, sí, por sobornos, por extorsiones? Que todo eso viene narrado. El libro es muy narrativo y cuenta mucho, recrea muchas atmósferas, historias de todo lo que se vivió con Pemex de Lozoya. Los personajes, lo que vivieron, los acuerdos. En fin, bueno, más allá de todo el proceso. Y hablando del dinero, sí, que ahora quieren sus abogados pagarle 5 millones de dólares al gobierno, a Petróleos Mexicanos, por el desfalco que cometieron. Y me preguntan mucho, ¿cuánto amasó Emilio Lozoya? La verdad es que no viene en el libro porque tampoco es tan fácil llegar a esta cifra, toda vez que usaban paraísos fiscales, empresas fachada, y además los invertían en inmuebles y en empresas. Extorsionaron a muchos empresarios nacionales y extranjeros para quitarles sus empresas y para que ellos, a través de prestanombres, se hicieran los accionistas de las compañías, de las grandes petroleras prestadoras de servicios. Pero una fuente me dijo recientemente, y lo publiqué ahí en la columna de La Universal, que las autoridades mexicanas ya tienen detectadas cuentas de Emilio Lozoya por más de 100 millones de euros, que sería más o menos la cantidad que amasó Lozoya siendo director de Pemex en 3 años. A ver, 100 millones de euros. Y quiere regresar 5 de dólares. Ese es el problema. Oye, a mí ya se me hacía muchísimos millones. Dije, 100 millones de pesos, 5 millones de dólares. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto está el euro el día de hoy? Digo, aproximadamente para debe estar 23, 24 pesos, y el dólar más o menos tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar. Entonces, pues es muchísimo dinero inimaginable. Oye, Mario, es que ya son fortunas. Pues bueno, que en estas situaciones obviamente está saliendo a la luz toda la corrupción, la impunidad, pero para que esto suceda, y aquí vas hablando sobre estas extorsiones, sobre los sueños presidenciales, o sea, ¿sí? no hay límite en el amasar estas fortunas, no hay límite en la ambición, no hay límite además en lo que creen que pueden hacer. Bueno, sí, porque muchos lo están haciendo, o sea, vivimos en el país de la impunidad, ¿no? Sí. Es la gran apuesta. Sí, todo se puede y no se castiga nada, ¿no? Pero ¿a quiénes tendrían que estar poniendo en la mira? Las autoridades, por supuesto, Emilio Lozoya, pero ¿quién es más? Definitivamente Emilio Lozoya es solo una pieza de este entramado complejísimo y enorme de corrupción, no solo del sexenio pasado, de los sexenios anteriores. A ver, el presidente López Obrador sí tiene razón en que hubo mucha corrupción y se crearon fortunas a partir de extorsiones y de utilizar el poder para generar ingresos y riquezas. Sí. Eso no es que duda. Sigue pasando en este sexenio, tampoco me queda duda, y con gente del gabinete y muy cercanos al presidente López Obrador. Pero el caso de Lozoya es solo una de las piezas, pero es una pieza importante porque él en sí mismo, digamos que sí encarna o representa a este funcionario público que llega a un puesto clave del gobierno a enriquecerse. Sí. Y se enriqueció. Si las autoridades tienen razón con estos 100 millones de euros, se enriqueció de manera bárbara Emilio Lozoya, pero definitivamente es parte de un entramado de corrupción donde yo creo que supo desde Peña Nieto, desde Luis Videgaray, desde todos los funcionarios importantes del sexenio pasado. Ahora, de ahí a que Lozoya pueda probar
que ellos estuvieron involucrados directamente, es lo que pues lo tiene ahorita en una prisión preventiva, porque regresó extraditado el año pasado de España a México y denunció a 70 personas. Es algo inédito para la historia política del país que un exfuncionario denuncia a 70 de sus amigos, cómplices, políticos, 3 expresidentes. Pues aquí el traidor, ¿no? Lozoya el traidor. Bueno, pues sí. El traidor. Oye, y veía yo el tuit de Lourdes Mendoza, lo comentábamos aquí, y leí aquí en tu libro, cuando hablas precisamente de los escándalos empresariales, sobre Froilán Gracia Galicia. Si él estaba aquí, él dirigía estas operaciones. ¿Quién es este hombre al que menciona? Tú lo mencionas en la página 147 de tu libro. Y dije, sí, por acá lo leí, hiciste referencia a él, pero para la audiencia, platícanos un poco. Era la mano derecha de Emilio Lozoya. Sí. El personaje que le arreglaba las citas, cobraba entre $50,000 y $100,000 por una cita solamente con Emilio Lozoya. Había un club del $1,000,000 en una casa en la Colonia Anzures, aquí en la Ciudad de México, donde él llevaba a los empresarios que buscaban licitaciones de petróleos mexicanos, les cobraba $1,000,000 de membresía para ser parte de ese club y les daba licitaciones adelantadas para que participaran y ganaran los contratos. Esto es una pincelada de lo que era Froilán Gracia. Era el que hacía el trabajo sucio, el que llevaba el dinero en efectivo, el que hacía fiestas en esta casa de Anzures, invitaba políticos, empresarios, había vino, mujeres extranjeras, en fin. Ese es Froilán Gracia, su mano derecha, que por unos momentos fue una especie de testigo protegido de la Fiscalía General de la República y digamos que siempre dijo que Emilio Lozoya casi estaba diciendo la verdad, pero que él nada tenía que ver. Pero es impresionante que este tipo de personajes y todo el círculo, el primer círculo de cercanos de Lozoya en Pemex, estén libres sin denuncias, o quizá con algunas denuncias, pero sin demandas formales de la Fiscalía, sin investigaciones, sin carpetas de investigación. Es increíble que sigan prófugos, y por esa impunidad les permite estar en este restaurante que dice Lourdes Mendoza, de lujo, tranquilo, departiendo a unos escasos días que Lozoya se vio en el Hunan y que lo metieron a la cárcel. Así es, el día de hoy ahí está este hombre. ¿Qué personajes? ¿Y quién más en el club del $1,000,000, Mario? Pues hay muchos empresarios. Ahí era una red de corrupción realmente muy grande, y ahí están, o sea, digamos que ese relato del club del $1,000,000 me lo contaron empresarios que estuvieron invitados o que participaron incluso, digamos. Son fuentes anónimas, pero que lo vivieron de primera mano, y obviamente que Lozoya sabía de esto. Yo creo que Videgaray, Peña Nieto y demás, pero pues obviamente ellos dicen, a mí si no me prueban que yo estuve directamente relacionado con la corrupción, para que me persigan por cohecho, por delincuencia organizada, por asociación delictuosa, como a Lozoya, pues ahí es el problema, ¿no? O sea, la denuncia fue estridente, 70 personas, después se enfocó en 18, una de ellas, por cierto, fue Lourdes Mendoza, que después se lo agarró en el Hunan y hizo finalmente que Lozoya terminara en la cárcel, así ¿no? Es, o sea, prisión preventiva. Así es. Pero de estas denuncias, pues no ha podido probar nada, y yo creo que también el gobierno del presidente López Obrador, y en particular la Fiscalía, jugó un juego medio raro con Emilio Lozoya, le sacó todo el jugo político y mediático posible, y ahora, pues que ya Lozoya no tiene pruebas, pues dice, no, pues ahora sí te quedas en la cárcel, pero ya lo utilizaron políticamente, y ahora vamos a ver qué pasa. Yo creo que, mira, Elisa, que va a suceder que le van a aceptar algo de dinero como reparación del daño, y que lo van a dejar a Alonso Ancira. Sí. ¿No? Ahora, Alonso Ancira, si no aprendió de esto la Fiscalía General de la República y el gobierno federal, yo no sé de qué puede aprender, porque Alonso Ancira les dijo, sí les voy a pagar poquito más de $200 millones, se fue a Texas y desde Texas les dice, ¿saben qué? No les voy a pagar porque este acuerdo era injusto. O sea, Alonso Ancira, en la misma trama de corrupción de agronitrogenados, de Altos Hornos de México, con Lozoya, digamos, está perseguido o estuvo perseguido por este tema de lavado de dinero, de cohecho, de corrupción, con Emilio Lozoya, y desde Texas les manda a decir que no les va a pagar. Si no aprendió de esto la Fiscalía, pues no quiero saber qué va a pasar. No sé si no aprendió o no quieren aprender. Porque es increíble. O pactaron algo con Emilio Lozoya, con su papá, que es esa negociación en los puitos, sí se sabe. Así vino extraditado Lozoya de España a mediados del año pasado, y así fue como rindió su declaración.
estridente contra 70 personas, y así supuestamente le iban a otorgar un criterio de oportunidad que ahora ya no se sostiene porque no tiene pruebas para acusar a todas estas personas. Yo no sé que hay algo raro en este caso, y yo creo que terminaron dejándolo en prisión preventiva después de 6 ampliaciones de tiempo para presentar pruebas. Pero además no se la habían pedido, también. Mario, aquí estábamos viendo en la primera audiencia, hasta el juez le dijo, oiga, no va a pedir prisión preventiva, le dicen a la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, y dicen, no. Ah, caray, bueno, pues que se vaya con su brazalete, que hoy se lo quitaron. Este caso pero qué bárbaro. Lo terminó precipitando Lourdes Mendoza con la presión política y mediática sobre todo. O sea, ya era una presión mediática donde decían, a ver, ¿cómo puede ser que uno de los íconos de la corrupción del sexenio pasado tenga 19 meses en una especie de libertad condicional donde puede salir a restaurantes, a su casa de Valle de Bravo y puede viajar dentro del país, y además lo vean departiendo en un lugar de lujo, en un restaurante de lujo con amigos? Y es el ícono de la corrupción del sexenio pasado. ¿Cómo puede ser esa impunidad? Pues ahí está el ícono, pero si usted cree que el único tema es el tema Odebrecht y que se queda ahí en ese trato VIP que ha recibido y en estos escándalos que hemos, informado en este espacio en los últimos tiempos, pues también tiene que ver esto. Si usted cree que solo es eso, aquí hay toda una red, un entramado, historias, nada más alrededor de Emilio Lozoya, que vale la pena conocer, y veamos qué pasa, Mario. Esta historia continuará. Esta historia continuará quizá para una segunda parte. Yo me enfoqué mucho en el personaje, porque creo que valía la pena revelar quién es Emilio Lozoya y por qué hizo lo que hizo, porque esa premisa es la que sus amigos, familiares y muy cercanos a Lozoya me preguntaban cuando yo comencé a investigar el libro, ¿por qué? ¿Por qué Lozoya llegó hasta allá? Si era millonario cuando llegó, tenía una esposa heredera alemana. Sí, porque es eso, pues siempre dicen, es que son millonarios, ¿para qué quieren robar? Esa ya no la sabemos, ¿no? Tienen 50 millones de dólares, ¿para qué quieren 1,000? Exacto. Pues porque el poder es el poder, ¿no? Porque la ambición es la ambición. Y porque pueden en un país como México, y porque alguien que habla 5 idiomas y que tiene esta red y esta acceso a los personajes de poder. Claro, de poder económico y político, y así se tejen estas historias. Mario, muchísimas gracias, pues sigamos platicando, comentando. Felicidades por el libro, por las columnas y por la información que siempre hay que seguir. Pues, muchas gracias, Elisa, por haberme invitado aquí a tu programa. Qué gusto y muy buenas noches. Buenas noches.